Has sido creado para ser una expresión maravillosa y amorosa de la vida. La vida está esperando que te abras a ella y te sientas digno del bien que te tiene reservado. La sabiduría y la inteligencia del universo son tuyas para que las utilices. La vida está ahí para apoyarte. Ten la seguridad de que tu poder interior está a tu disposición. Cuando se siente temor, va muy bien prestar atención a la respiración, al aliento que entra y sale de nuestro cuerpo. Ese aire, la sustancia más preciosa de la vida, se nos da con liberalidad. Tenemos el suficiente para que nos dure tanto tiempo como vivamos. Aceptamos esa preciosa sustancia casi sin pensar y sin embargo dudamos de que la vida satisfaga nuestras otras necesidades. Ha llegado el momento de que conozcas tu propio poder y sepas qué es capaz de hacer. Entra a tu interior y descubre quién eres. Todos tenemos opiniones diferentes. Tú tienes derecho a tener la tuya y yo tengo derecho a tener la mía. Suceda lo que suceda en el mundo. Lo único que podemos hacer es lo que va bien para nosotros mismos. Es preciso que te comuniques con tu guía interior porque es la sabiduría que conoce las respuestas adecuadas para ti. No es fácil escucharnos a nosotros mismos cuando los amigos y familiares nos dicen lo que hemos de hacer. Sin embargo, las respuestas a todos los interrogantes que se te van a plantear en tu vida están ahora mismo en tu interior. Si algunos, como dijo Kiyosaki, algunos te dan consejo y nunca pasaron por esa experiencia, así que hay que ver de quién pides consejo o por quién te dejas aconsejar. Cada vez que dices no sé, cierras la puerta a tu sabiduría interior. Los mensajes que recibes de tu yo superior son positivos y te fortalecen. Si recibes mensajes negativos, quiere decir que actúas desde tu ego y en un plano mental humano e incluso tal vez desde tu imaginación, aunque con frecuencia los mensajes positivos nos llegan a través de la imaginación y los sueños. Apóyate tomando las decisiones que te convienen. En caso de duda, pregunta, ¿esta decisión está inspirada por el amor a mí mismo? ¿Me conviene en estos momentos? Es posible que después, un día, una semana o un mes más tarde, tomes otra decisión, pero hazte estas preguntas en cada momento. A medida que aprendemos a amarnos a nosotros mismos y a confiar en nuestro poder superior, nos convertimos en co-creadores con el Espíritu Infinito de un mundo benévolo y amante. Nuestro amor por nosotros mismos nos hace pasar de ser víctimas a ser triunfadores y atraemos experiencias maravillosas. ¿Te has fijado que las personas que se sienten a gusto consigo mismas son naturalmente atractivas? Suelen tener cierta característica, un algo que es sencillamente maravilloso. Se sienten felices con su vida, las cosas les resultan fáciles, no necesitan esforzarse por lograr nada. Hace bastante tiempo aprendí que soy una con la presencia y el poder de Dios. Sé que la sabiduría y el entendimiento del Espíritu residen en mi interior y que estoy, por lo tanto, divinamente guiada en mi trato con las demás personas del planeta. Así como las estrellas y los planetas están en su órbita perfecta, así también yo estoy en el orden divino correcto. Puede que no lo entienda todo con mi mente humana limitada, pero en el plan cósmico sé que estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que es correcto. Mi experiencia actual es un peldaño hacia nuevos conocimientos y oportunidades. ¿Quién eres? ¿Qué has venido a aprender aquí? ¿Qué has venido a enseñar? Todos tenemos un motivo único, somos mucho más que nuestra personalidad, nuestros problemas, nuestros temores y enfermedades. Somos muchísimos más que nuestro cuerpo. Todos estamos conectados con los demás seres del planeta y con toda la vida. Todos somos espíritu, luz, energía, vibración y amor. Todos tenemos el poder de vivir nuestra vida con felicidad y sentido. Muy bien, capítulo 2 de la primera parte. Este capítulo dice, en pos de mi voz interior. Y la frase dice, los pensamientos que elegimos pensar son los instrumentos que empleamos para pintar el lienzo de nuestra vida. Recuerdo la primera vez que escuché que yo podía cambiar mi vida si estaba dispuesta a cambiar mis pensamientos. Me pareció una idea totalmente revolucionaria.
En esa época yo vivía en Nueva York y descubrí la Iglesia de la Ciencia Religiosa. A menudo se confunde la Iglesia de la Ciencia Religiosa o Ciencia de la Mente, fundada por Ernest Holmes, con la Iglesia de la Ciencia Cristiana, fundada por Mary Baker Eddy. Ambas reflejan un nuevo pensamiento, pero son filosofías distintas. La ciencia de la mente tiene pastores y miembros activos que siguen las enseñanzas de la Iglesia de la Ciencia Religiosa. Ellos fueron las primeras personas que me dijeron que mis pensamientos determinaban mi futuro. Aun cuando no entendí lo que querían decir, este concepto tocó lo que yo llamo la campanilla interior, ese lugar de intuición que solemos llamar la voz de dentro. Con los años he aprendido a seguirla, porque cuando esa campanilla suena diciendo sí, aun en el caso de que parezca una decisión loca, sé que para mí es la correcta. Así pues, esos conceptos pulsaron una cuerda en mí. Algo me dijo, sí, son correctos. Entonces comencé la aventura de aprender la forma de cambiar mis pensamientos. Una vez acepté la idea y dije sí, comencé a aprender los cómo. Leí muchísimos libros. Mi casa empezó a parecerse a las de algunos de nosotros, atestadas de libros espirituales y de autoayuda. Durante muchos años asistí a clases, investigué todo lo relacionado con el tema. Literalmente me sumergí en la filosofía del nuevo pensamiento. Era la primera vez en mi vida que estudiaba. Hasta entonces no había creído en nada. Mi madre era católica no practicante y mi padrastro ateo. No sé por qué tenía la extraña idea de que los cristianos o bien usaban cilicios o eran comidos por los dioses. Y ninguna de las dos cosas me entusiasmaba en lo más mínimo. En realidad, me dediqué a ahondar en la ciencia de la mente porque era el camino que se abría ante mí en esos momentos y la encontré francamente maravillosa. Al principio me pareció más bien fácil. Capté algunos pocos conceptos y empecé a pensar y a hablar de forma un poquitín diferente. En aquel tiempo yo era muy quejica, era toda autocompasión. Sencillamente me encantaba revolcarme en la depresión. No sabía que así iba perpetuando constantemente experiencias que me permitieran continuar compadeciéndome. Pero claro, en ese tiempo yo no conocía nada mejor. Poco a poco fui descubriendo que ya no me quejaba tanto. Comencé a escuchar lo que decía. Me di cuenta de que era muy crítica conmigo misma y traté de dejar de ser. Me dediqué a balbucear afirmaciones sin saber muy bien lo que querían decir. Comencé con las fáciles, por supuesto, y empecé a notar ciertos cambios. Lograba tener luz verde en los semáforos y encontraba sitios para aparcar, y esto me pareció fabuloso. Poco tiempo después ya pensaba que lo sabía todo y me comportaba de forma engreída, arrogante y dogmática. Creía saber todas las respuestas. Ahora, al mirar hacia atrás, pienso que esa era mi manera de sentirme segura en este nuevo camino. Suele dar miedo alejarse de las viejas y rígidas creencias, sobre todo si se ha estado totalmente controlado. Para mí era bastante espantoso, por lo cual me aferraba a cualquier cosa que me diera un poco de seguridad. Era un comienzo, todavía me quedaba mucho camino por recorrer y aún me queda. Como suele pasarnos a todos, no siempre encontraba la senda cómoda y llana, porque a veces no daba resultado balbucear afirmaciones, cosa que no podía entender. Me preguntaba, ¿qué es lo que hago mal? Inmediatamente me culpaba. ¿Sería eso otra demostración de que yo no valía para nada? En ese tiempo esa era una de mis creencias predilectas. Por esa época mi maestro Eric Pace solía mirarme y hablar del concepto de rencor. Yo no tenía la menor idea de qué me estaba hablando. ¿Rencor yo? Vamos, seguro que no sentía ningún rencor. Después de todo me encontraba en mi camino, era perfecta espiritualmente. Qué poco me conocía entonces. Continué haciéndolo todo lo mejor posible, estudiaba metafísica y espiritualidad y aprendía a conocerme tanto como podía. Captaba todo lo que me era posible y a veces lo ponía en práctica.
Suele suceder que escuchamos muchísimas cosas, a veces las comprendemos, pero no siempre las practicamos. Me parecía que el tiempo transcurría demasiado deprisa y a estas alturas yo ya llevaba 3 años estudiando la ciencia de la mente, ya era miembro activo de la iglesia, comencé a enseñar su filosofía, pero no lograba explicarme por qué mis alumnos parecían confusos. No entendía por qué seguían estancados en sus problemas. Yo les daba tantos buenos consejos. ¿Por qué no los escuchaban? Nunca me pasó por la cabeza pensar que yo hablaba mucho de la verdad, pero la vivía muy poco. Era como un padre que le dice a su hijo lo que tiene que hacer, mientras él hace exactamente lo contrario. Entonces, un día, de forma totalmente inesperada, me diagnosticaron un cáncer de vagina. Mi primera reacción fue de terror. Después tuve mis dudas sobre si todo lo que estaba aprendiendo tenía algún valor. Fue una reacción normal y natural, pensé. Si estuviera tranquila y centrada, no tendría por qué haber creado la enfermedad. Ahora pienso que en el momento en que me diagnosticaron el cáncer, me sentía lo suficientemente segura como para dejarlo aflorar en la superficie y no hacer de él otro secreto oculto que no sabría hasta la hora de su muerte. Por entonces yo ya sabía demasiado como para seguir ocultándome de mí misma. Sabía que el cáncer es un malestar provocado por el resentimiento, un resentimiento que se lleva dentro tanto tiempo que acaba por carcomer el cuerpo. Cuando reprimimos las emociones en nuestro interior, estas tienen que concentrarse en algún lugar del cuerpo. Si nos pasamos la vida enterrando cosas, finalmente se manifestarán en una parte u otra de nuestro cuerpo. Tomé conciencia de que el rencor al que mi profesor se había referido tantas veces, que llevaba dentro, tenía que ver con haber sido maltratada, física, emocional y sexualmente cuando era niña. Evidentemente albergaba ese resentimiento, estaba amargada y era implacable con el pasado. Jamás había hecho ningún ejercicio para cambiar o para liberar la amargura y dejarla atrás. Cuando me marché de casa, eso era todo lo que pude hacer para olvidar lo que me había sucedido. Creí haberlo dejado atrás, cuando en realidad sencillamente lo había enterrado. Cuando comencé mi senda metafísica, cubrí mis sentimientos con un precioso barniz de espiritualidad y escondí muchísima basura dentro de mí. Me rodeé de un muro que literalmente me impedía comunicarme con mis propios sentimientos. No sabía quién era ni dónde estaba. Después del diagnóstico comenzó el verdadero trabajo de aprender a conocerme. Gracias a Dios tenía instrumentos. Sabía que para conseguir cambios permanentes necesitaba entrar en mi interior. Sí, el médico me operaría y posiblemente me curaría por el momento, pero si yo no cambiaba la forma en que usaba mis pensamientos y palabras, sin duda alguna volvería a crearme la enfermedad. Siempre me ha interesado saber en qué lugar del cuerpo colocamos nuestros cánceres, en qué lado del cuerpo están nuestros tumores, el izquierdo o el derecho. El derecho es el lado masculino de donde damos. El izquierdo es el lado femenino, la parte receptiva de donde recibimos. Casi siempre en mi vida, cuando algo ha ido mal en mi cuerpo, siempre se trataba del lado derecho. Allí era donde acumulaba todo el rencor que sentía hacia mi padrastro. Ya no me satisfacían las luces verdes de los semáforos ni los sitios para aparcar. Sabía que tenía que cavar mucho, mucho más hondo. Comprendí que en realidad no hacía todos los progresos que deseaba porque no había limpiado esa vieja habitación de la niñez y que no vivía realmente lo que enseñaba. Tenía que reconocer a mi niña interior y trabajar con ella. Mi niña interior necesitaba ayuda porque aún estaba sufriendo mucho. Rápidamente comencé un programa de autocuración que me tomé muy en serio. Me concentré absolutamente en mí y me despreocupé de todo lo demás. Mi finalidad era ponerme bien y me entregué a ello en cuerpo y alma. Algunas de las tareas eran bastante extrañas, pero las hacía. Después de todo, se trataba de mi vida. Durante los 6 meses siguientes, esto fue un trabajo de 24 horas al día.
Comencé a leer y a estudiar todo lo que pude encontrar sobre formas alternativas de curar el cáncer, porque de verdad creía que se podía hacer. Seguí un régimen de limpieza que purificara mi cuerpo de toda la porquería que había comido durante años. Me parecía que solo vivía de brotes y puré de espárragos. Claro que comí otras cosas, pero eso era lo que más recuerdo. Con mi terapeuta y profesor de la ciencia de la mente, Eric Pace, trabajé para limpiar mis pautas mentales con el fin de que el cáncer no se reprodujera. Hacía afirmaciones y visualizaciones y seguí tratamientos espirituales para la mente. También trabajaba diariamente con el espejo. Lo que me resultaba más difícil de decir eran las palabras. Te amo, de verdad te amo. Me costó muchísimas lágrimas y muchos ejercicios de respiración lograrlo. Cuando lo conseguí, fue como si hubiera dado un salto cuántico. Acudí a un buen psicoterapeuta especialista en ayudar a la gente a liberar la rabia. Durante esa época me pasaba buenos ratos golpeando cojines y chillando. Fue maravilloso. Me parecía tan fabuloso porque jamás había tenido permiso para hacer eso en toda mi vida. No sé muy bien qué método dio resultado, tal vez un poquito de cada uno. Por encima de todo, fui verdaderamente consecuente con lo que hacía. Practicaba durante todas mis horas de vigilia. Antes de dormirme me daba las gracias por todo lo que había hecho durante el día. Hacía la afirmación de que mi proceso de curación se realizaba en mi cuerpo mientras dormía y que a la mañana siguiente despertaría sintiéndome bien, renovada y con nuevas energías. Cuando me despertaba por la mañana, agradecía a mi cuerpo el trabajo realizado durante la noche. Afirmaba que estaba dispuesta a crecer y a aprender cada día y a hacer cambios sin considerarme una mala persona. También trabajé para comprender y perdonar. Una de las formas de hacerlo fue averiguar todo lo posible sobre la infancia de mis padres. Empecé a comprender que en realidad no podrían haberlo hecho de manera diferente. Nada de lo que hicieron debido a la forma en que fueron criados. A mi padrastro lo maltrataron en su hogar y él hizo lo mismo con sus hijos. Mi madre fue educada en la creencia de que el hombre siempre tiene razón y la mujer debe estar a su lado y dejar que haga lo que quiera. Nadie les enseñó una forma diferente de vivir. Ese era su estilo de vida. Paso a paso, mi creciente comprensión me capacitó para comenzar el proceso del perdón. Cuanto más perdonaba a mis padres, más dispuesta me sentía a perdonarme a mí misma. Perdonarnos a nosotros mismos es tremendamente importante. Muchos hacemos a nuestro niño interior el mismo daño que nos hicieron nuestros padres. Sencillamente continuamos maltratándolo y eso es muy triste. Cuando éramos niños y otras personas nos maltrataban, no teníamos muchas opciones. Pero es terrible que de mayores seamos nosotros quienes maltratemos a nuestro niño interior. A medida que me perdonaba, comencé a confiar en mí misma. Descubrí que cuando no confiamos en la vida o en los demás, lo que en realidad pasa es que no confiamos en nosotros mismos. No confiamos en nuestro yo superior para que cuide de nosotros en todas las situaciones. Y por eso decimos, nunca volveré a enamorarme porque no quiero sufrir o nunca permitiré que esto vuelva a suceder. Lo que realmente estamos diciéndonos es, no confío en ti lo suficiente para dejar que cuides de mí, de modo que me voy a mantener lejos de todo. Finalmente comencé a confiar en mí misma lo suficiente para cuidar de mí y entonces se me fue haciendo cada vez más fácil amarme. Mi cuerpo estaba sanando y mi corazón también. Mi crecimiento espiritual me llegó de esa manera tan inesperada. Como premio añadido, comencé a parecer más joven. Los clientes que atraían eran casi todas personas dispuestas a trabajar en ellos mismos. Progresaban enormemente, casi sin que yo les dijera nada. Percibían y sentían que yo vivía los conceptos que enseñaba y les resultaba fácil aceptar estas ideas. Entonces, por supuesto, conseguían buenos resultados. Comenzaron a mejorar la calidad de su vida. Una vez que empezamos a estar en paz con nosotros mismos interiormente, la vida parece transcurrir de modo mucho más agradable. Así pues, ¿qué me enseñó a mí esta experiencia? Comprendí que tenía el poder de cambiar mi vida si estaba dispuesta a cambiar mis pensamientos y a dejar marchar los hábitos que me retenían en el pasado.
Esta experiencia me aportó el conocimiento interior de que si realmente estamos dispuestos a trabajar, podemos hacer cambios increíbles en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Estés donde estés, suceda lo que suceda, hagas lo que hagas, siempre lo harás todo lo mejor que puedas con el entendimiento, el conocimiento y la información que tengas en cada momento. Y cuando sepas más, harás las cosas de otra manera, como hice yo. No te regañes por estar donde estás. No te culpes por hacer algo más rápido o mejor. Di, lo hago lo mejor que puedo y aunque ahora esté metido en un lío, de alguna forma saldré de él, de modo que a buscar la mejor manera de hacerlo. Si lo único que haces es decirte que eres un estúpido y que tú no vales nada, entonces te quedarás estancado. Para llevar a cabo los cambios que deseas hacer, necesitas tu propio y amoroso aliento. Los métodos que yo empleo no son míos. La mayor parte de ellos los aprendí de la ciencia de la mente, que es lo que fundamentalmente enseño. Sin embargo, estos principios son tan viejos como el tiempo. En las antiguas enseñanzas espirituales encontrarás los mismos mensajes. He recibido la preparación necesaria para ser ministro de la Iglesia de la Ciencia Religiosa. Sin embargo, no tengo iglesia. Soy un espíritu libre. Doy mis enseñanzas en lenguaje sencillo para que lleguen a mucha gente. Esta senda es una manera maravillosa de organizar la cabeza y de comprender verdaderamente de qué va la vida. Cuando comencé todo esto, hará unos 20 años, no tenía ni la más remota idea de que sería capaz de dar esperanza y ayudar a tanta gente como hago hoy. Muy bien, y vamos a dejar por hoy este capítulo 2 para que lo lean, lo internalicen, traten de ver y de responderse las preguntas que hace Luis Hay. Yo también las hice en mi vida y aunque lo leí hace mucho tiempo, les puedo asegurar que estas preguntas me están interpelando en el día de hoy de una manera totalmente diferente. Bueno, les agradezco de todo corazón a todas las personas que se suscribieron al canal. Les agradezco a todos sus likes y les pido al que el que todavía no lo hizo, que visite mi canal, que le dé un like a la manito para arriba y que se suscriba. Y nos vemos en la próxima. Besos.